Buenos días, estamos en un nuevo capítulo de Voces Callejeras. Hoy nos encontramos con un gran invitado, Felipe Stay, director ejecutivo de Corporación Moviliza. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Ya, Felipe, como para contextualizar un poco en las cifras de Corporación Moviliza, estos datos sabemos que fluctúan, algunos dicen que son 22.000, otros 55.000. ¿Qué me puede hablar de eso? ¿Qué datos tienes tú que nos puedas contar? Bueno, los datos oficiales que son determinados a través del anexo calle, que es parte, el anexo calle, no sé si lo saben, pero el anexo calle es un set de preguntas que está asociado al registro social de hogares. Esto fue una decisión que tomó el gobierno de Piñera II para abaratar costos, básicamente porque contar personas es extremadamente caro. Y eso bien lo sabemos con el censo, que determinó que existen cerca de 20.000 personas en situación de calle. La cifra del censo y la cifra del registro social de hogares es más o menos similar. O sea, se dice que hay entre 20 y 22.000 personas en situación de calle que fueron detectadas en un minuto por la municipalidad, en el caso del registro social de hogares, o por el equipo del censo el año antepasado, creo que fue el censo. Sin embargo, hay cifras extraoficiales que hablan de que podrían existir hasta 60.000 personas, y esto porque hay una diferencia en cómo se cuentan a las personas que están en calle. Una es a través de este registro, que es un registro administrativo, y una segunda vía es también con registro administrativo, pero de personas que han ocupado algún tipo de servicio. Entonces, si yo cuento las personas que participan de los servicios del Estado, se llega a los 60.000, y esto porque, no sé, una persona llega a un programa, es detectado a través del RUT, o ocupa algún tipo de comedor solidario, también detectados, y esa cifra puede llegar a 60.000. Pero creo yo que son realidades muy distintas, o podrían dar cuenta de dos fenómenos muy distintos, que una son la población crónica en calle, que lleva en promedio en Chile 9 años, con un máximo de 80 y un mínimo de apenas semanas, y lo otro segmento es de una población que está en riesgo de estar en calle, o habla de un segmento amplio de la población que es vulnerable a cualquier evento económico externo, que puede ser la pérdida de empleo o incluso rupturas familiares, que lo pueden impulsar a vivir en la calle por algún tiempo determinado. Y eso es detectado por los servicios de forma bien eficiente, creo yo. Entonces nos da cuenta de dos fenómenos distintos con dos cifras distintas. Es probable que nos encontremos con una población en calle más crónica, en el sentido estricto, es decir, personas que viven más tiempo en calle, que pueden llegar a los 20.000, y podemos estar dando cuenta de un fenómeno de personas que están en riesgo, muy vulnerables, que a cualquier evento puede significar que terminen, no sé, un día o 2 días viviendo, o personas que simplemente necesitan de los servicios estatales para poder apalancar recursos, viviendo incluso dentro de un techo. Dicho todo eso, el fenómeno de calle es complejo de determinar, es complejo contar. Existen varias vías, una vía del catastro, que en Chile el último fue el 2011, y en quien en general en América Latina se ocupa, que esto de salir una noche, se llama conteo en un punto determinado en el tiempo. El censo, otra vía, los datos administrativos, tipo registro social de hogares, es otra alternativa. Hay un conteo que se llama conteo de pájaros, que es captura y recaptura, que no se busca conocer a la persona, sino se busca estimar un número. Y existen formas también más secundarias que tratan de hacer algunos cruces de información. Pero en general, la cifra habla de este rango, entre 20.000 a 60.000. Depende mucho de cómo se defina la situación de calle. Si uno lo define de forma amplia, es probable que nos encontremos unos fenómenos grandes. Si uno restringe la mirada, puede ser un fenómeno muy focalizado. Pero eso depende del que diseña la política pública, depende del académico de turno, que hay poco en Chile que se dedique a este tema, en verdad. Y yo creo que debemos mirar también el fenómeno de la situación de calle oculta. Esto es una realidad en todo el mundo, de personas que están en calle, pero
no necesariamente son capturados por los servicios. Entonces, por ejemplo, en Tokio, es un gran tema los cafés de internet. Entonces, la persona no tiene hogar. Entonces, para poder dormir en un lugar medianamente protegido, van a un internet café que tienen cubículos personales, pagan $20 y duermen, me imagino también juegan videojuegos, pero duermen en la noche. Entonces es un fenómeno muy cultural de Japón que dice, bueno, acá hay un fenómeno oculto que no está considerado por la política pública y estamos hablando de miles. ¿Y acá en Chile hay algo parecido? No hay algo parecido. Sí, hace mucho tiempo habían hospederías comerciales que las personas pagaban 1.000, 2.000 pesos para poder dormir, pero no existe ningún fenómeno parecido a lo que se vive en Japón o lo que se puede vivir, no sé, en Mongolia, que también es un fenómeno que viven en carpas que son de baja calidad, o en Brasil que viven, bueno. Y con estas cifras que han ido aumentando desde el año 2017 al 2024, aumentaron un 100% la cifra. ¿Puede llegar a provocar esto en que se necesiten lugares donde las personas puedan dormir momentáneamente? Es buena pregunta porque se ha dado mucho énfasis en los últimos 20 años a poder generar algún tipo de solución habitacional. Que es correcto, en el fondo, la única forma de solucionar el problema de la situación de calle es con techo, es una cuestión lógica. Sin embargo, se ha puesto muy poco el énfasis en poder prevenir la situación de calle. Y cuando hablamos de prevenir, de algo que incluso está fuera de los márgenes lógicos de un tomador de decisión pública, o un político, o la academia, porque eso implica trabajar con distintos niveles y a distintos sectores. Por ejemplo, una persona termina su periodo, su condena, a las 12 de la noche, un día, estoy inventando, día miércoles. Entonces, le abre la puerta de la cárcel, sale y sale sin red alguna. Los que tienen redes lo van a buscar, los que no tienen redes terminan durmiendo en la calle 1 o 2 días. Lo mismo con los jóvenes que están en sistema de protección. Cumplen 18, si no están estudiando, son expulsados del sistema y esos niños muchas veces niños jóvenes terminan viviendo en la calle. Entonces, si no ponemos el acento en los distintos flujos que existen hacia la calle, este problema nunca se va a resolver. Es probable que siempre sigamos aumentando. Sin embargo, también en la cifra de gobierno hay una trampa que es acumulativa. Es decir, los datos que están en el registro social de hogares no se borran automáticamente. Es decir, si una persona sale de la calle, no sabemos si realmente salió o no salió por el registro social de hogares. Entonces, como siempre van capturando nuevas personas, el número siempre va sumando. Claro, a primera suena impactante que haya aumentado un 100%, pero puede ser que exista un problema de gestión de datos. Simplemente las personas no logran ellos determinar qué personas han salido, por lo tanto siguen estando dentro del registro oficial, aun cuando esa persona puede estar viviendo con su familia. Claro. Entonces, hay un tema de gestión pública que las personas que están adentro del ministerio deberían tener la habilidad suficiente para poder determinar la cifra real. Cosa de voluntad, creo yo. Uno de los prejuicios de por qué ha aumentado también esta situación, esta crisis de las personas en situación de calle, que hablaba también con Karina Soto, directora ejecutiva de una de las organizaciones con las que estamos trabajando, los inmigrantes, como es uno de los factores. No. Era un prejuicio, Karina Soto me decía, que no era tan así. No. Las cifras oficiales hablan de un 10%, la gente que atendemos nosotros moviliza alrededor de 10%. Hay, evidente, por un tema demográfico, pero no es una causa, no es un flujo de entrada a la situación de calle. Masivamente, como lo puede ser, no sé, la pobreza infantil, o puede ser el mismo sistema de protección Mejor Niñez, digamos, que ellos son productores de pobreza masivamente. Acá yo creo que la población migrante lo que hace es ocupar su agencia, sus recursos propios. Algunos vienen con dinero o tienen amigos o familiares que le permiten tener una llegada medianamente segura al país. Y cuando todo eso falla, es probable que la persona termine en calle. Pero cuando una persona migrante llega con
no solo con recursos financieros, sino también llega con recursos cognitivos, voluntad, personales que lo hacen moverse adecuadamente por la red. Y si todo eso falla, tal vez terminen en asentamientos precarios, tipo La Chimba en Antofagasta, o tomas en otras partes que hacen que la necesidad de techo esté cubierta momentáneamente. Por eso la población quizás es más bien masculina la que está en situación de calle, son personas jóvenes, son personas que también son inteligentes. Ellos ven que acceder a un servicio habitacional de mejor niñez, perdón, de noche digna, es extremadamente más barato que arrendar una pieza. Entonces es un tema de necesidades materiales, es decir, va a una residencia protegida del Estado, del programa Noche Digna, y debe costar 30.000 pesos. ¿Cuándo le cobran? Porque a veces nosotros ni siquiera cobramos eso, versus una pieza que está a 200.000 pesos. Entonces, hay una racionalidad lógica de decir, bueno, ¿dónde pongo? Necesito plata, entonces ocupo el servicio para personas en situación de calle, aun cuando no lo necesito. Entonces, yo creo un mito, por ahora, no sé en el futuro si esto se cumple o no. ¿Cuál sería tu crítica en relación a las políticas públicas de que están hoy en día en contexto a nivel país? Porque me dices que hay diferentes factores, que los inmigrantes no son, que hay una falla también en desorden de datos, o de que no hay una buena evaluación. ¿Cuál sería tu crítica o cómo lo dirigirías tú también? Yo creo que la política en Chile cumple lo mínimo. Dentro de los países de América Latina es lejos Chile el más avanzado en materia de respuesta al sinhogarismo, junto con Uruguay. Comparado con Argentina o con Brasil, en verdad parecemos Suiza en términos de desarrollo, pero siempre tenemos un problema en el país esto es muy chileno en verdad, de tener todo lo que nos dice el manual que hay que tener, pero poquito, porque la plata no alcanza. Y esto porque los costos de habitacionales son caros. Un programa, un albergue cuesta 120 millones de pesos al año. Estamos hablando de un universo de 20.000, entonces tener albergues para todos es una cantidad de plata abismal. Entonces tenemos lo que dice el manual, tenemos lo que dice la evidencia que funciona como vivienda primero, pero es poquito, es reducido, con impacto limitado, no hay evaluaciones de por medio. Este programa, por ejemplo, Vivienda Primero lleva 3, 4 años y la única evaluación que se está haciendo la estamos haciendo nosotros. Entonces, a veces trabajamos muy a ciegas. El tema de los datos y evaluar los programas ayuda a que podamos tomar mejores decisiones. Y acá hay un divorcio entre el que diseña y el evaluador. De hecho, pertenece al mismo ministerio, pero son dos subsecretarías distintas. Y no hablan entre ellos. Yo trabajé en el ministerio hace muchos años y claro, uno trabaja sin saber qué hace el otro. Entonces, si no hay evaluación, no sabemos si estamos haciendo bien la pega. Y luego viene una evaluación externa que es tipo DIPRES que tampoco funciona. Tampoco son buenas evaluaciones lo que hace la DIPRES. Y esto porque las preguntas siempre son erradas, la DIPRES. La DIPRES lo que busca es ver si la plata se está gastando bien. Entonces dice, hoy siguen habiendo 20.000 personas, entonces el programa de usted no funciona, porque no hay una reducción del número. Esa no es la pregunta correcta. Esa no es la forma adecuada que debe existir contemporáneamente para poder medir el éxito de estos programas. Estos datos, Felipe, ¿los tiene Corporación Moviliza? ¿Cuál es el rol que hace la corporación? Más que todo visibilizar estos datos, que las organizaciones sepan qué está pasando, que el Estado sepa qué está pasando para que haya un mejor orden y un mejor funcionamiento de esta situación. Nuestra intención, nuestro sueño en verdad es poder basar nuestras prácticas en evidencia, es decir, que esté todo medido para ver si lo que estamos haciendo es lo correcto. Pero como somos una pequeña organización, sabemos que no depende de nosotros el éxito de este programa. Entonces tratamos de no solo levantar evidencia, sino también ayudar a que se diseñen mejores programas y políticas públicas. Y es un trabajo, yo lo llamo como de guerrillero, porque es un trabajo que
que tiene quizá muy poco impacto en el corto plazo, pero quizás en el largo plazo puede tener un impacto mayor. Y lo que sí tratamos también de hacer es poder mostrar cifras ocultas o problemáticas que hay una cierta intuición de que ocurren, pero que no aparecen con datos concretos, y uno es el tema de la muerte en calle. Y la muerte en calle, mi pregunta inicial era si los programas de emergencia del gobierno tenían o no resultados, porque el programa de albergues llamado Código Azul o Protege Calle, algo así, lo que buscan es prevenir que la persona muera a causa de hipotermia. Ese es como el objetivo inicial. Pero cuando yo pregunté cuántas personas han muerto por hipotermia, nadie me supo responder. Pero le pregunté al Servicio Médico Legal, no saben. Le pregunté al gobierno, tampoco sabían. Entonces, ¿cómo nosotros estamos invirtiendo una cantidad de plata alta sin saber si esto tiene un impacto real en la vida de las personas? Es más, en el gobierno de Piñera era toda una performance política esto. Bueno, Karina estaba metida en esos cuentos, digamos. Entonces era algo, me acuerdo, unas presentaciones que eran cinematográficas. Pero primero veamos si esta cuestión funciona. ¿Qué me importa el velo azul y autos manejados por empresas? Y la verdad no tenemos noción alguna si estos programas de emergencia previenen la hipotermia. Yo me atrevo a decir que no tiene ningún tipo de efecto, porque la primera causa que nosotros creemos que, la primera causa de muerte en la calle es la violencia. La violencia. Eso tú lo decías en un artículo, en una entrevista que te hicieron, de que la primera causa vendría siendo la violencia, los homicidios son gigantescos. Bueno, nos fuimos sorprendiendo con eso, porque fuimos capturando. Y lo otro problema es que la sociedad civil no puede ocupar las bases de datos del gobierno. Y después, obviamente, las bases de datos del gobierno uno se imagina que son dos Excel que tienen dos funcionarios públicos que no conversan entre sí, porque es tan fácil como cruzar la base de datos del Noche Digna con la base de datos del Servicio Médico Legal. Claro. No son capaces de sentarse en la misma mesa y decir, oye, bueno, como la Dorothy Pérez, crucemos información, no llegan allá. ¿Cuáles son las cifras y el número? Nosotros empezamos a contar desde el 2020 y la categorizamos con hipotermia presunta, porque en el fondo son partes policiales o pequeñas notas de prensa que dicen, por ejemplo, presumiblemente por hipotermia, dice el periodista, nosotros eso lo codificamos como hipotermia. Si dice muerte por violencia, homicidio. Entonces, desde ese 2020 hasta la fecha, está hablando de cerca de 500 personas en total, y por homicidio son 300 y algo. Pero si yo esos 300 y algo armo una tasa con el universo potencial, que son 20.000, la tasa de homicidio es muy alta en comparación con otras subpoblaciones como mujeres, niños o lo que tú quieras identificar. Y eso nos lleva a una problemática aún mayor, es por qué las personas en situación de calle son víctimas de violencia. ¿Son personas olvidadas como en la sociedad? Totalmente. Y acá hay intersecciones que son insospechadas, porque la misma Dorothy Pérez sacó un decreto que se lo mandó a los municipios diciendo que ellos tenían la obligación de sacar a las personas en situación de calle de sus rucos. El problema lógico que la Contralora no ve es que las personas no desaparecen por arte de magia. Entonces, si yo los saco de una esquina, van a otra esquina inmediatamente. Entonces, cuando tú les preguntas a la persona en situación de calle por qué ocupan esa esquina, por qué la persona vive acá en Purísima, la persona te va a decir, porque hay comercio, hay un baño cerca que no pueden prestar, hay policía, o sea, se siente una persona segura. Por eso eligen lugar, no lo eligen azarosamente. Entonces, cuando llegan estos operativos municipales, amparados por este decreto de la Contralora, las personas son expulsadas de estos lugares que son seguros para ellos y terminan viviendo en la periferia de la ciudad, que son espacios más inseguros. Y terminan siendo víctimas de violencia ahí. Las principales personas muertas se encuentran en Recoleta, Barrio Yungay, la Ribera del Mapocho, no se encuentran muertas en el centro de Santiago. Entonces, si yo tengo una política que limpia el sector,
Eso se llama, en políticas públicas se llama efecto derrame, en el fondo se llama spillover effect. Yo salto sobre una poza de agua y lo que se hace es desparramar la gota, no se elimina el agua. Son puros parches de... Son parches efectistas, el municipio cumple con el mandato de la Contraloría queda contenta con lo que está haciendo, todos quedan contentos, menos la persona en situación de calle. Yo creo que la principal causa de la fragilidad de las personas que están en calle es producto de decisiones políticas que toman los municipios amparados por la Contraloría. No es una violencia azarosa, que alguien tiene como aporofobia, como les dicen. Puede ser que exista eso, pero es prevenible si las políticas públicas de los municipios, la Contraloría, la IPRES, se ponen de acuerdo en que este problema tiene otro tipo de solución y no sacarlo del lugar. Eso es ineficiente, no sé cuánta plata gasta el Estado en estos operativos. Me encantaría saber, quizá una pregunta para el futuro. ¿Cuánta plata gastan en los municipios en cada uno de esos operativos? Porque involucra camión municipal, patrullas municipales, patrulla de carabineros, trabajadores sociales que son los mismos tipos que después van y le entregan ayuda social a las personas. Es más esquizofrénico. La política pública puede llegar a ser muy, muy ambivalente. A veces se pide Estado, pero el Estado puede dañar a las personas sin lugar a dudas. Entonces eso es algo que no estamos viendo todavía correctamente. Muchas veces, y según tu experiencia que has podido conversar, me imagino, con muchas personas en situación de calle, muchas veces son profesionales y ellos también tienen opiniones, son muy inteligentes, nosotros también hemos estado trabajando con ellos. Recién te hice la pregunta que se me olvidó y me dijiste absolutamente, ¿por qué si son parte de la sociedad, son profesionales? Hay distintos... La trayectoria de calle depende mucho del Chile del momento y también de sus propios recursos. Si tú hablas con una persona que tiene 70 o más, son personas que vivieron su infancia en Chile en los 60, nacieron en los 50, vivieron su primera infancia en los 60, y su historia es completamente distinta a un joven post-90 o post-2000, son problemáticas diametralmente distintas, aunque la expresión del problema sea la misma, de vivir en calle. Una persona vieja que nació en esa época de Chile, un Chile miserablemente pobre, donde solo unos pocos tenían los recursos. Yo he entrevistado a muchas de esas personas, personas que vivían en campamentos madereros con los papás, con consumo de alcohol muy temprano, empezaban a los 8 o 9 años a tomar estos ponches dulces de campo. No terminaban el colegio porque se cambiaban de lugar en lugar, eran peones los papás, entonces los campos, los patrones los vendían ganado. Entonces, si uno ve esas largas trayectorias de inestabilidad en sus vidas, tienen una expresión hoy también de mucha inestabilidad porque van acumulando desventajas, van acumulando vulnerabilidades durante mucho tiempo. Y esas personas requieren ahora ser asistidos principalmente, es decir, esto pretender que la persona va a salir de la calle y va a ser un ciudadano ejemplar promedio, eso es un mito, una fantasía que hay que sacarse de la cabeza luego. Pero en contraste tenemos estos jóvenes de los post-dictadura, jóvenes que tienen acceso a otros tipos de drogas. Muchos jóvenes tienen estos conflictos con sus padres por producto de su identidad sexual. Son problemas muy posmodernos comparados con estos problemas modernos de la generación anterior. Entonces, yo lo que creo que falla ahí es que cuando una persona va acumulando por mucho tiempo vulnerabilidades, es muy difícil poder generar un proceso más estable en su vida y cualquier evento externo. Por ejemplo, el tema de la pareja es súper importante en la estabilidad de la persona en situación de calle, pero cuando se rompe la pareja, terminan en calle. Entonces, cuando uno ve la trayectoria de calle, no es una trayectoria. Son personas que entran, salen, durante 20 años o más. Entran en un programa, salen en un programa. Son trayectorias bastante difíciles de poder definir como uno solo. Son distintos tipos de... Entonces, acá no es solo inteligencia, no es solo formación, hay un tema de voluntad, hay un tema estructural
de las oportunidades que entregamos como sociedad a estas personas. Hay de todo. No todas las personas terminan viviendo en calle. Y el otro mito recurrente que en los medios aparece es el tema del alcohol, droga, es una triada, alcohol, droga, salud mental. Pero ¿cuántas personas con consumo de alcohol, droga y salud mental trabajan en medios, o trabajan en el Poder Judicial, o trabajan en el gobierno, o trabajan... No todas las personas que consumen alcohol, droga o tienen problemas de salud mental terminan en la calle. Entonces, muchas veces las conductas de consumo creo que responden más bien a una consecuencia de la calle y no una causa de vivir en calle. Hay una variable que tiene dos entradas. ¿Podemos llegar a problemáticas como Estados Unidos, que tiene un número de personas en situación de calle gigantesco? ¿Vamos encaminados a eso, a una cifra exacerbante? No lo sé, no lo sé. Yo creo que el chileno y el latinoamericano tenemos un don histórico de que logramos de alguna forma resolver los problemas sin esperar que el Estado lo haga. Por ejemplo, las tomas de terreno son un gran atributo agencial de la población que no se ve en Estados Unidos. En Estados Unidos no se toman los campos, digamos. Y si se los toman, va a llegar, no sé... Como empoderamiento ciudadano. Hay una historia chilena, latina, que hace que las personas, ante la ausencia del Estado, ocupen vías que no son legales, pero existen, que son las tomas de terreno. Entonces, si no estamos viviendo esta crisis, es porque las personas ocupan esa historia y esa agencia para poder proveerse un techo. Si no existiera esa historia, las calles estarían llenas de personas en situación de calle, no me cabe duda de esto. Entonces, dependemos a veces mucho, el Estado y la sociedad, de los recursos propios de las personas, y los recursos propios de las personas están atados a los recursos familiares. Es decir, si yo tengo una familia que me apoya, probablemente no termine en la calle. Si tengo una familia que ya se aburrió de mí, una sociedad más individualista como la estadounidense, cada uno se rasca solo, por lo tanto el número de personas puede ser mayor. Una cuestión cultural también, ¿no crees? Yo creo que sí, yo creo que es una cuestión cultural de proveerse bienestar, buscar formas de buscar bienestar a través de mi propia agencia, a través de mi familia, para evitar llegar a niveles de desesperación última como vivir en la calle. Mauricio Soto me contaba un poco de eso, de que al final ellos como comunidad sentía que ellos eran unos héroes, eran guerrilleros entre comillas, en donde ellos estaban solucionando esta problemática. No. Al final así como mejorando, obviamente, tratando de mejorar esta situación, pidiendo que mejoren las políticas públicas del Estado, pero que al final la comunidad era la que sacaba adelante. No, ninguno. Es que depende cómo tú definas el éxito de una acción. Yo quizás soy un poco más empirista y yo creo que la única forma de solucionar esto es con un techo, y con un techo de buena calidad. Claro. Y estamos lejos de ese norte. Sí hay acciones que son más comunitarias, si tú quieres, que llenan de entusiasmo y que son... O sea, la petición de Mauricio Soto al final era el Estado y que estos factores cambiaran, pero sienten que ellos son los propulsores de esto, no que como que no son escuchados, entonces ellos tienen que ser los propulsores. ¿Es así? Porque están siendo olvidados. Ya, ahora entiendo tu pregunta. Sí. Bueno, sí, puede ser, ¿eh? Puede ser que las personas tomen la rienda de su propia historia y logren buscar una alternativa. No existen, quizás Mauricio apunta a ese punto, no existen tampoco políticas que hablen con las personas de calle, entonces se reconoce poco la voz de ellos y su necesidad. Esto, Chile es muy de diseño y después implemento hacia abajo. Entonces sí, existe una alternativa como que invita a las personas a buscar soluciones por sí mismos, pero creo que no son las soluciones óptimas, claro, por donde se miren. Sí llenan de sentido, hay un tema más emocional ahí que las personas que trabajan con la temática de calle necesitan, porque en el fondo hay un tema como de recursos que yo necesito tener para poder ver que esta cuestión puede
puede llevar a un tipo de justicia. Claro. Puede ser muy deprimente trabajar con personas en situación de calle. Eso es la frustración. Puede haber mucha frustración. ¿Has sentido mucha frustración por lo que tú estás viendo en el panorama de esta crisis? No, por cierto. O sea, frustra lo lento que son la toma de decisiones en Chile. Pero esto no atañe solo a la población en calle, son todas las políticas públicas, si tú quieres. O sea, enfrentamos un montón de problemas y que cuesta mucho movilizar soluciones porque depende de muchas personas, muchas instituciones. Entonces, de repente Karina fue un buen elemento en mover este tanque a pedales, y ella fue la gran precursora del Vivienda Primero, con mucha intuición y siguiendo también un poco los estándares anglosajones. Pero es difícil encontrar esos momentos en la política chilena, y eso puede frustrarse. Por último, para ir cerrando, Felipe, ¿qué te gustaría ver en los próximos candidatos en cuanto a propuestas? ¿Cómo también tú presentarías estas cifras para que pueda cambiar a nivel estructural esta crisis? Mira, yo creo que nosotros tenemos que defender la idea de que la vivienda es primero. Lamentablemente dentro de las organizaciones sociales también hay una diferencia de opinión sobre este tema. Pero tenemos que lograr lo que estamos de acuerdo con esto, en que primero es vivienda y después el resto. Y es un cambio de paradigma, es un cambio de mirada, porque las personas tienden a pensar que una persona de calle necesita pasar por etapas antes de llegar a una vida independiente. Nosotros creemos que es lo inverso. Entonces, a mí me gustaría que los candidatos estuvieran disponibles a entender esta nueva mirada. Yo, por lo que veo, todos, sin distinción, son personas bastante precarias en su formación y en su visión sobre las políticas públicas. No tengo mucho optimismo por lo que veo, pero sí tengo algo de esperanza en que ellos puedan incorporar algunos de estos principios y decir, bueno, tratemos de seguir al menos estándares internacionales sobre cómo trabajar con población en calle. Me gustaría ver los equipos técnicos también, a ver quiénes son las personas que van a estar ahí en la trinchera, que son finalmente los responsables de ejecutar las políticas públicas. Yo al menos me declaro como en observación. Necesito ver primero cómo se configura el equipo. Si solo por la cara de los candidatos no tengo cero fe en ninguno, digamos. Pero me imagino que Corporación Moviliza va a estar ahí al tanto de la situación. No, sí, claro. Vamos a seguir haciendo nuestra pega como siempre nomás. Es lo que nos mueve, nos apasiona los cambios, nos apasiona aprender, la incidencia, algo que nos mueve. Y bueno, llevamos 20 años en esto, entonces un cambio de gobierno es una etapa más, digamos, no nos va a perjudicar en nuestro trabajo. Sí tengo temores del conflicto ideológico que pueda existir acá. Ya. Porque por un lado las personas de izquierda tienden a no darle ningún grado de responsabilidad a las ONG. De hecho, son como enemigos, salvo que sean ONGs tuyas, pues, si son Democracia Viva es espectacular, pero si son ONGs a la cual yo no conozco, sospechan mucho y en general los programas están transitando hacia la acción municipal. Esto de a poco lo están haciendo. Y lo más probable es que personas más ideológicamente de izquierda apuren ese tránsito, que puede ser razonable, que un municipio ejecute y sacar a la ONG de acá y que se aparezcan. Por otro lado, una persona derecha piensa que esto no tiene, piensa que la única forma, tiene como una lógica más moral de pensar en la solución. Entonces piensan que es necesario hacer un trabajo muy distinto de etapas antes de pasar a algo mayor, porque estos programas son extremadamente caros de implementar. Pues me tratar de ir por habría al medio, digamos, tienen los dos algo de razón, pero acá hay que mirarlo con pragmatismo total, digamos. La única forma de solucionar esto es poniéndole más plata a Vivienda Primero, generando un incentivo mayor a que las personas puedan transitar hacia ese programa y generando políticas de prevención. Eso dice el manual. Ahora, si lo quieren seguir, fantástico. Si quieren que sus ideologías priven sobre la evidencia,
bueno, ahí estaremos nosotros tratando de hacer el contrapeso, Claro. en la medida de lo posible. Muchas gracias, Felipe, por conversar No, con gracias a ustedes. nosotros.